Dicen que el día de tu boda es el día más feliz de tu vida. Lo que no te dicen es que también puede ser el día en que tu mundo entero se reduce a cenizas mientras tú observas, vestida de seda blanca, cómo todo en lo que creías se desmorona. Me llamo Isabel, y esta es la historia de cómo descubrí que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me habían estado mintiendo a la cara durante meses. Pero, más que eso, esta es la historia de lo que hice al respecto. Algo tan inesperado, tan devastador, que puso de rodillas a una sala llena de gente. Algunos lo llaman venganza, yo lo llamo justicia. Me llamo Isabel y hace 3 meses pensaba que lo tenía todo resuelto. Tenía 26 años y trabajaba como maestra de infantil en nuestro pequeño pueblo de Villaluz. Cada mañana me despertaba en el acogedor piso que compartía con mi prometido, Mateo, y sentía una cálida burbuja de satisfacción en mi pecho. Llevábamos 4 años juntos, 1 prometidos, y nuestra boda estaba fijada para el 15 de junio. Un día de verano perfecto para una boda de verano perfecta. Mateo trabajaba en la empresa de construcción de su padre. Era alto, de hombros anchos, con el pelo castaño claro y ojos verdes que se arrugaban cuando sonreía. Todo el mundo decía que hacíamos una pareja perfecta. La pareja de oro. «¡Qué suerte tienes, Isabel!», me decían las madres de mis alumnos a la hora de la salida. «Mateo es todo un partidazo. Y ese anillo». Señalaban el modesto pero precioso diamante en mi dedo, aquel para el que Mateo había ahorrado durante 8 meses. Yo les creía. Creía en nosotros. Mi dama de honor era Elena, mi mejor amiga desde que teníamos 7 años. Tenía una larga melena negra que siempre parecía perfecta, incluso cuando afirmaba que acababa de levantarse de la cama. Su risa podía llenar una habitación y los hombres giraban la cabeza cuando pasaba. Pero era mi persona, la que me sujetaba el pelo cuando estaba enferma, la que se quedaba despierta toda la noche ayudándome a estudiar para las oposiciones de magisterio, la que lloró más que yo cuando mi abuela falleció hace 2 años. Cuando Mateo me pidió matrimonio fue la primera persona a la que llamé. «Dios mío, Isabel», había gritado por teléfono. «Estoy tan feliz por ti. Va a ser la boda más bonita del mundo». Se lanzó a la planificación de la boda con el entusiasmo de alguien que planea su propia celebración. Me ayudó a elegir el lugar, la antigua finca Las Rosaledas, con sus extensos jardines y su encanto señorial. Pasó horas conmigo probando tartas, eligiendo flores, escribiendo las direcciones en las invitaciones con su caligrafía perfecta porque la mía parecía la de una niña. «Te mereces esta felicidad», me dijo, apretándome la mano mientras nos sentábamos rodeadas de revistas de bodas y muestras de tela. «Eres la persona más buena que conozco, Isabel. Mateo es muy afortunado de tenerte». Confiaba en ella por completo, confiaba en los dos. Las semanas previas a la boda pasaron en un torbellino de pruebas finales, detalles de última hora y una creciente emoción. Mi familia, mamá, papá y mi hermano pequeño, Lucas, estaban locos de alegría. Mamá lloraba cada vez que miraba mi vestido colgado en el armario. Papá no paraba de ensayar su discurso de padrino frente al espejo cuando pensaba que nadie le veía. Incluso la hermana de mi abuela, mi tía abuela Pilar, había venido desde las Canarias. A sus 82 años, era más lista que el hambre y había estado casada con mi tío abuelo durante 60 años antes de que él falleciera. Tenía una forma de mirarte que te hacía sentir como si pudiera ver directamente en tu alma. «El matrimonio no va sobre el día de la boda, cariño», me dijo la noche anterior, sus manos curtidas sosteniendo las mías. «Va sobre cada día que viene después. Va sobre elegirse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las mariposas se desvanecen, cuando la vida real se impone. Asegúrate de casarte con alguien que te elija a ti también». Asentí pensando que sabía exactamente a qué se refería. Mateo y yo habíamos superado tormentas antes. Habíamos superado el infarto de su padre, mi lucha por encontrar trabajo como maestra, el estrés de ahorrar para una casa. Éramos sólidos. Estábamos listos. Me dormí esa noche con una sonrisa en la cara, soñando con caminar hacia el altar, hacia mi futuro. El 15 de junio amaneció brillante y despejado, con la brisa justa para que el calor del verano no fuera agobiante. Me desperté en mi dormitorio de la infancia, donde había pasado la noche según la tradición. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas de encaje que mamá había colgado cuando yo tenía 12 años. Y por un momento me sentí como una niña de nuevo, segura, amada y llena de sueños. Entonces lo recordé. Hoy era el día de mi boda. La casa ya bullía de actividad. Oía a mamá en la cocina, probablemente cocinando por estrés comida suficiente para un regimiento. Papá estaba al teléfono con alguien, su voz con ese tono particular que usaba cuando intentaba resolver un problema. Lucas estaba en la ducha, cantando desafinado como siempre. Me estiré, sintiéndome sorprendentemente tranquila.
Toda la planificación estaba hecha. Todas las decisiones, tomadas. Hoy, todo lo que tenía que hacer era presentarme y casarme con el hombre que amaba. Mi móvil vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Mateo. Buenos días, preciosa. Estoy deseando verte en el altar. Te quiero. Sonreí y le contesté. Yo también te quiero. Nos vemos pronto, marido. Otra vibración. Esta vez de Elena. Día de la boda. Estoy tan emocionada que apenas he dormido. Me están peinando ahora. En cuanto acabe, voy para ayudarte a prepararte. Esto va a ser perfecto. La mañana pasó volando en un torbellino de rulos, brochas de maquillaje y risas nerviosas. La fotógrafa llegó a las 10, capturando cada momento mientras mis damas de honor Elena, mi prima Clara y la hermana de Mateo, Inés, me ayudaban a transformarme de la Isabel somnolienta a una novia. Mi vestido era todo lo que había soñado. Sencillo pero elegante, con delicadas mangas de encaje y una falda vaporosa que me hacía sentir como una princesa. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. «Ay, cariño», susurró mamá con las lágrimas ya asomando. «Estás absolutamente radiante». La tía abuela Pilar estaba sentada en un rincón, observándolo todo con esos ojos agudos suyos. Cuando nuestras miradas se encontraron en el espejo, sonrió. Pero algo en su expresión me hizo dudar. Desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Para el mediodía, ya estábamos subiendo a los coches para dirigirnos a la finca Las Rosaledas. La ceremonia estaba programada para las 14, con las fotos empezando a las 13. Todo iba perfectamente según lo previsto. El lugar parecía sacado de un cuento de hadas. Rosas blancas y paniculata adornaban cada superficie. Las sillas estaban dispuestas en filas perfectas frente al cenador donde Mateo y yo intercambiaríamos nuestros votos. La carpa para el banquete ya estaba montada en el jardín, con mesas redondas cubiertas de manteles blancos impecables y centros de mesa que Elena y yo habíamos tardado 3 horas en preparar la noche anterior. «Es perfecto», suspiré, asimilándolo todo. «Tú estás perfecta», dijo Elena, apretándome el brazo. «Mateo se va a quedar sin palabras cuando te vea». Teníamos 1 hora antes de la ceremonia, así que me instalé en la suite nupcial para retocarme el maquillaje y calmar los nervios. La fotógrafa estaba capturando a los padrinos mientras se preparaban en un edificio separado, y me encontré preguntándome qué estaría haciendo Mateo en ese momento. ¿Estaría nervioso? ¿Emocionado? ¿Sentiría la misma sensación de certeza que yo? ¿Como si todo en nuestras vidas nos hubiera llevado a este momento? A las 13:30, Elena se disculpó para comprobar las flores y asegurarse de que los músicos estuvieran listos. «Vuelvo enseguida», prometió. «No te atrevas a estropearte ese pintalabios mientras no estoy». A las 13:45 sonó mi teléfono. Era mi organizadora de bodas, Marta. «Isabel, cariño, tenemos una pequeña situación», dijo, con la voz cuidadosamente controlada. «El novio parece que llega unos minutos tarde. No hay de qué preocuparse. Solo quería avisarte». Una punzada de ansiedad se agitó en mi estómago. ¿Tarde? Mateo nunca llega tarde. ¿Ha pasado algo? Estoy segura de que no es nada. Quizás el tráfico o nervios de última hora. Los hombres a veces necesitan unos minutos extra para serenarse. Simplemente retrasaremos el inicio 15 minutos. Colgué, intentando quitarme la preocupación de encima. Mateo probablemente solo estaba nervioso. Era normal. Las bodas nunca empezaban exactamente a tiempo. A las 14, Marta volvió a llamar. «Isabel, vamos a tener que retrasarlo un poco más. El novio todavía no ha llegado, y no conseguimos localizarlo en su móvil. Ahora la punzada se había convertido en un nudo en toda regla. ¿Cómo que no podéis localizarlo? ¿Dónde está su padrino? ¿Dónde está su padre? Están aquí y están intentando encontrarlo. Estoy segura de que hay una explicación perfectamente razonable. Intenté llamar a Mateo yo misma, directo al buzón de voz. Intenté enviarle un mensaje. Sin respuesta. ¿Dónde está Elena?», le pregunté a Clara, que me rodeaba cerca, con cara de preocupación. Fue a revisar las cosas hace 20 minutos. El rostro de Clara palideció. «No la he visto desde que se fue». El nudo en mi estómago se apretó. Intenté llamar a Elena. Directo al buzón de voz. A las 14:15, los invitados empezaban a impacientarse. Podía oír el murmullo de voces confusas que llegaba desde la zona de la ceremonia. Mis padres aparecieron en la puerta, sus rostros tensos por la preocupación y una ira apenas contenida. «Cariño», dijo papá con cuidado. «Vamos a solucionar esto. Tiene que haber una explicación», pero yo ya me estaba moviendo, mi mente corriendo a toda velocidad. Mateo y Elena, ambos desaparecidos, ambos sin contestar a sus teléfonos.
En el día de mi boda. El hotel, dije de repente. Mateo cogió una habitación en el hotel anoche. Por la tradición, ya sabes, de no ver a la novia antes de la boda. Mamá me agarró del brazo. Isabel, quizás deberíamos esperar. No, la palabra salió más cortante de lo que pretendía. Necesito saber dónde está mi prometido. Necesito saber por qué no está aquí. La Posada del Sol estaba a 5 minutos en coche de la finca. Recogí mi falda y marché hacia el coche, con mi familia siguiéndome como patitos preocupados. La tía abuela Pilar apareció a mi lado, moviéndose sorprendentemente rápido para su edad. Voy contigo, dijo con firmeza. Tía Pilar, no es necesario. Niña, he vivido lo suficiente para reconocer cuando algo no va bien. No deberías enfrentar esto sola. El trayecto pareció durar horas, aunque no pudo haber sido más de unos minutos. Mis manos temblaban mientras me alisaba el vestido, intentando prepararme para lo que fuera que estuviera a punto de encontrar. Quizás Mateo estaba enfermo. Quizás había habido una emergencia. Quizás su móvil se había quedado sin batería y había perdido la noción del tiempo. Quizás. Pero en el fondo, en un lugar que no quería reconocer, ya lo sabía. La Posada del Sol era un encantador hotel rural que llevaba más de un siglo en el pueblo. Mateo había reservado la suite nupcial para la noche antes de la boda, bromeando con que quería acostumbrarse al lujo antes de nuestra luna de miel en las Maldivas. Pensé que era dulce, incluso romántico. Ahora, mientras estaba de pie en el vestíbulo con mi vestido de novia, y la anciana recepcionista me miraba con una mezcla de confusión y lástima, se sentía como una broma cruel. Habitación 237, dijo en voz baja, entregándome la copia de la llave que había pedido. El ascensor está a la vuelta de la esquina. Mi familia se agrupó a mi alrededor mientras subíamos al segundo piso. Lucas no paraba de mirar su móvil, probablemente esperando algún mensaje milagroso que lo explicara todo. Mamá lloraba en silencio, y la mandíbula de papá estaba apretada de esa manera que significaba que estaba furioso, pero intentando contenerse por mí. La tía abuela Pilar estaba a mi lado, su pequeña mano descansando en mi brazo. No dijo nada, pero su presencia era extrañamente reconfortante. El pasillo se extendía ante nosotros, alfombrado en un profundo burdeos con apliques de latón que proyectaban una luz cálida en las paredes. La habitación 237 estaba al final, la suite nupcial con su pesada puerta de madera y su placa de latón. Me quedé allí un momento, con la llave en la mano, escuchando. El hotel estaba en silencio, pero podía oír algo desde dentro de la habitación. Sonidos suaves, movimiento. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Isabel, susurró mamá, quizás deberíamos llamar primero. Pero yo ya estaba deslizando la llave en la cerradura, ya girando el pomo, ya empujando la puerta para abrirla. La habitación estaba en penumbra, con pesadas cortinas que bloqueaban la mayor parte de la luz de la tarde. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse, en procesar lo que estaba viendo. La cama era un desastre de sábanas enredadas y ropa esparcida. Un traje de hombre. El traje de Mateo, el que se suponía que debía llevar para casarse conmigo, yacía arrugado en el suelo junto a un vestido de dama de honor. Un vestido morado, el vestido de Elena, y allí, en la cama, estaban Mateo y Elena. Estaban dormidos o desmayados, desnudos y entrelazados como amantes que habían pasado la noche juntos. La larga melena negra de Elena estaba esparcida sobre el pecho de Mateo. Su brazo la rodeaba por la cintura, manteniéndola cerca, incluso en sueños. La imagen me golpeó como un puñetazo. Todo el aire abandonó mis pulmones. La habitación giró. Por un momento, pensé que podría desmayarme de verdad. Detrás de mí, oí a mamá jadear. Papá maldijo en voz baja. Lucas hizo un sonido como si le hubieran golpeado, pero yo no me moví. No podía moverme. Simplemente me quedé allí, asimilando cada horrible detalle. La botella de champán vacía en la mesita de noche. Las joyas de Elena esparcidas por el tocador. La forma en que parecían tan cómodos juntos, tan naturales, como si no fuera la primera vez. ¿Cuánto tiempo? La pregunta resonó en mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuánto tiempo llevaban mintiéndome, traicionándome, tomándome el pelo? Isabel, dijo la tía abuela Pilar en voz baja. Ven aquí. Pero no pude. Estaba congelada, mirando las ruinas de mi vida, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. Esta mañana había sido una novia. Había sido feliz. Me habían amado. Ahora no era nada. Un sonido escapó de mi garganta, mitad sollozo, mitad risa. La amarga ironía de todo era casi divertida. Casi. Mateo se movió en la cama.
probablemente sintiendo la luz de la puerta abierta. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados y confusos. Le tomó un momento darse cuenta de dónde estaba, de lo que estaba sucediendo. Cuando me vio allí de pie con mi vestido de novia, su rostro se puso blanco. Isabel respiró, tratando de incorporarse y despertando accidentalmente a Elena en el proceso. Isabel, puedo explicarlo. ¿Explicarlo? La palabra salió como un susurro, pero cortó la habitación como una cuchilla. ¿Explicar qué? ¿Exactamente? ¿Explicar por qué estás en la cama con mi mejor amiga el día de nuestra boda? ¿Explicar por qué 100 personas están sentadas en una ceremonia esperando a un novio que está demasiado ocupado acostándose con mi dama de honor como para presentarse? Elena ya estaba despierta, sus ojos abiertos de par en par por el horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Se agarró a la sábana, tratando de cubrirse, pero era demasiado tarde. Todos lo habíamos visto todo. Isabel, por favor, comenzó con la voz temblorosa. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Me reí, y el sonido fue agudo y roto. Parece que mi prometido y mi mejor amiga acaban de traicionarme. Parece que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me han estado mintiendo a la cara. Así que, por favor, Elena, dime qué es en realidad. Ninguno de los dos tuvo una respuesta para eso. Me di la vuelta lentamente, mirando a mi familia. Mamá lloraba abiertamente ahora. Papá parecía que quería cometer un asesinato. Lucas miraba a Mateo con puro asco. Y la tía abuela Pilar me observaba con esos ojos agudos, esperando a ver qué haría a continuación. Llamadlos, dije en voz baja. ¿Qué? Preguntó mamá. Llamadlos. Llamad a los padres de Mateo, a su hermana, a su padrino. Llamad a todos los que están esperando a que esta boda suceda. Mi voz se estaba volviendo más fuerte, más firme. Decidles que suban aquí. Decidles que tienen que ver algo. Isabel, dijo Mateo, encontrando finalmente su voz. Buscaba su ropa a toda prisa, con el pánico escrito en su rostro. Por favor, hablemos de esto en privado. ¿En privado? Me volví hacia él y sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho. ¿Quieres hablar de esto en privado después de haberme humillado delante de todo nuestro pueblo? ¿Después de hacerme esperar vestida de novia a un novio que nunca iba a llegar? Saqué mi teléfono y empecé a hacer llamadas yo misma. Sra. García. Soy Isabel. Necesito que usted y el señor García suban a la habitación 237 de la Posada del Sol ahora mismo. Sí, sé que la boda debería empezar. Simplemente vengan. Traigan a Inés y a Alejandro con ustedes. La madre de Mateo contestó al segundo tono. Isabel querida, ¿dónde está Mateo? Todo el mundo pregunta. Habitación 237, Posada del Sol. Venid ahora. Traed a todos. Hice 4 llamadas más. Al padre de Mateo, a su padrino, a la organizadora de la boda, a mi propia familia que todavía estaba en la finca. ¿Qué estás haciendo?, susurró Elena, agarrando la sábana contra su pecho. La miré de verdad. Esta mujer que había sido mi hermana en todo menos en la sangre, que había guardado mis secretos, compartido mis sueños, me había ayudado a planificar la mismísima boda que ahora estaba destruyendo. Me estoy asegurando de que todo el mundo vea exactamente quiénes sois en realidad, dije, con la voz firme como el acero. Ambos. Los siguientes 20 minutos se sintieron como una eternidad. Mateo y Elena se vistieron a toda prisa, susurrándose frenéticamente, tratando de encontrar alguna explicación que hiciera que esto estuviera bien. Pero no había explicación. No había forma de que esto estuviera bien. Me senté en la silla junto a la ventana, todavía con mi vestido de novia, observándolos entrar en pánico. Mi familia me rodeaba cerca, sin saber qué hacer o decir. La tía abuela Pilar había reclamado la otra silla, y observaba todo con la tranquila atención de alguien que ve desarrollarse una obra de teatro. Isabel, por favor, no paraba de decir Mateo. Déjame explicarte. Simplemente pasó. Elena vino a recoger algo, pero insistí en que tomáramos unas copas antes de la boda, hablando de los viejos tiempos, y las cosas se nos fueron de las manos. No significa nada. ¿No significa nada? Repetí. Te acostaste con mi dama de honor el día de nuestra boda. ¿Y no significa nada? Fue un error, añadió Elena, su voz pequeña y desesperada. Un terrible error. Ambos lo lamentamos mucho. Isabel, tienes que creerme. Nunca quise que esto sucediera. Pero sucedió, dije simplemente. Y ahora todo el mundo se va a enterar. La primera llamada a la puerta llegó a las 14:45. Los padres de Mateo, su hermana Inés y su padrino Alejandro se agolparon en la entrada, sus rostros pasando de la confusión al shock y al horror mientras asimilaban la escena. ¿Qué es esto?, susurró la Sra.
García, llevándose una mano a la garganta. Mateo, ¿qué has hecho? Más gente llegó en oleadas. La organizadora de bodas, con aspecto agotado y molesto. Mis tíos y tías, los amigos del novio, incluso la fotógrafa, que aparentemente había sido convocada por alguien y ahora estaba de pie en el pasillo con su cámara colgando inútilmente de su cuello. La habitación se llenó de jadeos de sorpresa, voces airadas y el sonido del llanto de la Sra. García. El padre de Mateo parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Inés miraba a su hermano como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Cómo has podido hacer esto?, susurró. ¿Cómo has podido hacerle esto a Isabel en el día de tu boda? Fue un accidente, dijo Mateo desesperadamente. Un estúpido error de borracho. Isabel, por favor, podemos superarlo. Podemos posponer la boda. Ir a terapia. ¿Superarlo? Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, cortando todas las demás voces en la habitación. Todos se callaron, volviéndose para mirarme. Me levanté lentamente, alisando mi vestido de novia. En ese momento, rodeada de toda esta gente, llevando el vestido con el que había soñado durante meses, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, agudo y profundo, pero debajo había algo más fuerte, claridad. ¿Quieres superarlo?, repetí, mirando directamente a Mateo. ¿Quieres que te perdone por acostarte con mi mejor amiga? ¿Quieres que finja que esto nunca pasó y me case contigo de todos modos? Sí, dijo rápidamente. Sí, exactamente. Isabel, te quiero. Esto no cambia eso. Elena no significa nada para mí. Fue solo. Para. Levanté una mano y él se cayó. Simplemente deja de hablar. Me volví para dirigirme a la sala, mirando cada rostro a su vez. La familia de Mateo, que me había acogido como a una hija. Mi propia familia, que me miraba con una mezcla de orgullo y desolación. Los amigos y miembros del cortejo nupcial que habían renunciado a su sábado para celebrar lo que pensaban que iba a ser el día más feliz de mi vida. Quiero que todos entendáis algo, dije, mi voz resonando claramente en la habitación. Esto no va solo de lo que ha pasado esta tarde. Va de quiénes son estas personas en realidad. Caminé hacia el tocador donde el bolso de Elena estaba abierto. Dentro, pude ver su teléfono y algo más que me heló la sangre. Una tarjeta de hotel, no para esta habitación, para una habitación diferente. Elena, dije, levantando la tarjeta. ¿Qué es esto? Su rostro se puso blanco. No sé a qué te refieres. Miré el número de la tarjeta y luego el logo del hotel. Esto es para el Hotel Rivera. El que está al otro lado de la ciudad, habitación 412. Me volví hacia Mateo. ¿No es ahí donde te alojaste el mes pasado cuando dijiste que ibas a visitar a tu amigo de la universidad en la ciudad? El silencio en la habitación era ensordecedor. ¿Y esta? Continué, sacando otra tarjeta de más adentro de su bolso. El Gran Hotel Central, habitación 203, de hace 3 semanas, cuando dijiste que tenías esa conferencia de trabajo, Mateo. Elena lloraba ahora, pero yo no había terminado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz mortalmente silenciosa. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto a mis espaldas? Ninguno de los dos respondió, pero no era necesario. La verdad estaba escrita en sus rostros. Meses, dije, respondiendo a mi propia pregunta. Quizás más. Mientras yo planeaba nuestra boda, mientras elegía flores y probaba tartas y escribía invitaciones, mientras me quedaba despierta por la noche, emocionada por nuestro futuro juntos, me volví para encarar a la sala de nuevo, y vi mi propio dolor reflejado en los rostros que me rodeaban. Esta gente me quería. Habían venido aquí para celebrar conmigo, y en su lugar estaban presenciando mi humillación, pero ya no estaba humillada, estaba enfadada. ¿Queréis saber cuál es la verdadera tragedia?, continué, mi voz cada vez más fuerte. No es que mi prometido me haya engañado. Ni siquiera es que mi mejor amiga me haya traicionado. Es que ambos son tan cobardes que ni siquiera pudieron ser honestos al respecto. Caminé hacia Mateo mirándole a la cara. Si la querías, si querías estar con ella, deberías habérmelo dicho, deberías haber cancelado la boda, deberías haberme dado la oportunidad de irme con mi dignidad intacta. En lugar de eso, me dejaste planificar una boda con un hombre que ya estaba comprometido con otra persona. Me dejaste mirarme en un espejo esta mañana pensando que era la mujer más afortunada del mundo. Dejaste que 100 personas se reunieran para ser testigos de una mentira. Me volví hacia Elena. ¿Y tú? Tú me ayudaste a escribir las invitaciones para esta boda. Me tomaste la mano mientras lloraba por lo nerviosa que estaba. Me dijiste que me merecía esta felicidad mientras la estabas destruyendo activamente. Lo siento, susurró. Lo siento muchísimo. Sentirlo no arregla esto, dije.
Sentirlo no me devuelve el último año de mi vida. Sentirlo no deshace la humillación de que el día de mi boda se convierta en un espectáculo público. Miré alrededor de la sala una vez más, a todos esos rostros que me miraban con lástima, ira y shock. Y de repente, supe exactamente lo que tenía que hacer. Quiero que todos vuelvan a la finca, dije con calma. Quiero que les digan a los invitados exactamente lo que pasó aquí. Quiero que les digan que hoy no habrá boda porque el novio estaba demasiado ocupado durmiendo con la dama de honor como para presentarse. Isabel, dijo Lasra García, con la voz quebrada. Por favor, piénsalo. Piensa en tu reputación, en tu futuro. ¿Mi reputación? Me reí, y esta vez no fue amargo. Fue casi liberador. Sra. García, con todo el respeto, no soy yo la que debería estar preocupada por mi reputación en este momento. Caminé hacia la ventana y miré el hermoso día de junio. En algún lugar al otro lado de la ciudad, 100 personas esperaban a una novia y un novio que nunca aparecerían. Las flores se marchitarían. La tarta se quedaría sin comer. La fotógrafa guardaría su equipo sin capturar un solo momento de alegría. Pero yo todavía estaba aquí. Todavía estaba de pie, y había terminado de ser una víctima. De hecho, dije, volviéndome hacia la sala, tengo una idea mejor. Vamos a volver a la finca, anuncié. Todos nosotros, ahora mismo. Isabel, dijo mamá con cautela. Quizás deberías tomarte un tiempo para procesar esto. No. Negué con la cabeza firmemente. Ya he procesado suficiente. Esa gente vino aquí para presenciar una boda. Merecen saber por qué no va a haber una. Mateo dio un paso adelante, con el pánico escrito en su rostro. No puedes hablar en serio. Isabel, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Esto lo arruinará todo. Todo ya está arruinado, dije simplemente. La pregunta es si voy a dejar que tú controles la narrativa o si voy a contar la verdad yo misma. La tía abuela Pilar se levantó de su silla, moviéndose con una gracia sorprendente para su edad. La chica tiene razón, dijo, su voz con la autoridad de 8 décadas. Mejor enfrentarse a la música que dejar que suene sin ti. La miré agradecida. En todo el caos, era la única que parecía entender lo que estaba haciendo. Todos fuera, dije. Vamos a la finca. Mateo y Elena, vosotros también venís. Yo no voy a ninguna parte, dijo Elena, envolviéndose más apretadamente en el albornoz del hotel. No puedo enfrentarme a esa gente. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con mi prometido, respondí fríamente. Vestíos. Los dos. Vosotros creasteis este desastre y vais a ayudarme a limpiarlo. El viaje de vuelta a la finca Las Rosaledas fue surrealista. Me senté en el asiento trasero del coche de mi padre, todavía con mi vestido de novia, viendo pasar las calles familiares de Villaluz. Detrás de nosotros seguía un convoy de coches. La familia de Mateo, el cortejo nupcial, incluso algunos de los invitados que habían sido llamados desde la finca. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas, pero los ignoré todos. Ya habría tiempo para explicaciones más tarde. Ahora mismo necesitaba concentrarme en lo que estaba a punto de hacer. ¿Estás segura de esto, cariño?, preguntó papá, encontrando mi mirada en el espejo retrovisor. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Estoy segura, dije. Y lo estaba. Por primera vez en horas, quizás por primera vez en meses, estaba completamente segura de algo. La finca tenía exactamente el mismo aspecto que cuando la dejamos. Hermosa, perfecta, lista para una celebración que nunca llegaría. Los invitados deambulaban por los jardines, algunos mirando sus teléfonos, otros hablando en pequeños grupos. Podía ver la confusión en sus rostros, la creciente preocupación a medida que pasaba más y más tiempo sin señal de los novios. Marta, la organizadora de bodas, corrió hacia nosotros en cuanto vio llegar nuestros coches. Isabel, gracias a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Dónde habéis estado? Reúne a todos, le dije. A todos. Invitados, proveedores, personal. Los quiero a todos en la zona de la ceremonia en 5 minutos. Pero la boda. No va a haber boda, dije simplemente. Pero sí va a haber un anuncio. La noticia se extendió rápidamente entre la multitud. En cuestión de minutos, casi 200 personas se habían reunido en el espacio de la ceremonia, llenando las sillas blancas que habían sido dispuestas con tanto cuidado para una celebración. Parecían confundidos, preocupados, algunos incluso molestos por el retraso. Me paré al final del pasillo, mirando todos esos rostros, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, personas que habían dedicado parte de sus vidas a estar aquí para mí, personas que merecían la verdad. Mateo y Elena habían llegado y estaban de pie a un lado, ambos con cara de querer que se los tragara la tierra. Los padres de Mateo estaban con ellos, Lasra García todavía llorando suavemente.
La tía abuela Pilar apareció a mi lado. ¿Estás lista para esto, niña? Asentí. Creo que sí. Bien. Recuerda, la verdad tiene un poder propio. No dejes que nadie te lo quite. Caminé lentamente por el pasillo, mi vestido de novia susurrando con cada paso. El mismo pasillo por el que se suponía que debía caminar como novia hacia el hombre que amaba. En cambio, caminaba hacia un micrófono, hacia la verdad, hacia lo que viniera después. Cuando llegué al frente, me volví para encarar a la multitud. El murmullo de voces confusas se apagó, dejando solo el sonido de los pájaros cantando en los jardines y el zumbido distante del tráfico. Gracias a todos por estar aquí, comencé, mi voz resonando claramente en el espacio. Sé que estáis confundidos sobre lo que está pasando, y merecéis una explicación. Hice una pausa, mirando todos esos rostros expectantes. Al fondo, pude ver a Mateo y Elena, ambos pálidos y aterrorizados. Hoy no va a haber boda, continué. No por dudas de última hora, no por una emergencia, sino porque esta mañana descubrí que mi prometido y mi dama de honor han estado teniendo una aventura. La reacción fue inmediata y explosiva. Jadeos, exclamaciones de sorpresa, el sonido de la gente volviéndose para mirarse con incredulidad. Alguien al fondo dijo: «Dios mío», lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Esperé a que el ruido se calmara antes de continuar. Los encontré juntos en la habitación de hotel de Mateo hace aproximadamente una hora. Por lo que descubrí, esto ha estado sucediendo durante meses, mientras yo planeaba lo que pensaba que iba a ser el día más feliz de mi vida. Más jadeos, más murmullos de asombro. Podía ver a la gente volverse para mirar fijamente a Mateo y Elena, quienes parecían desear desaparecer. Quiero que todos sepáis que no os cuento esto para buscar compasión ni para avergonzar a nadie, dije, aunque esa última parte no era del todo cierta. Os lo cuento porque merecéis saber por qué no estáis presenciando una boda hoy. Habéis dedicado vuestro tiempo a estar aquí y merecéis la verdad. Respiré hondo sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Pero también quiero que sepáis otra cosa. Este no es el final de mi historia. Es solo el final de un capítulo. Un capítulo que francamente me alegro de cerrar. Me volví para mirar directamente a Mateo y Elena. Veréis, hoy me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta de que no quiero casarme con alguien que podría mentirme a la cara durante meses. No quiero construir una vida con alguien que podría traicionarme con mi mejor amiga y luego presentarse a nuestra boda como si nada. No quiero estar atada a alguien que tiene tan poco respeto por mí que me humillaría delante de todos los que me importan. Mi voz se fortalecía, más segura con cada palabra. Y Elena, continué, volviéndome hacia mi antigua mejor amiga. Me he dado cuenta de que no quiero a alguien en mi vida que pueda sonreírme mientras me apuñala por la espalda. Alguien que pueda ayudarme a planificar mi boda mientras la destruye activamente. Alguien que pueda mirarme a los ojos y mentir con tanta facilidad. La multitud estaba completamente en silencio ahora, pendiente de cada palabra. Así que, esto es lo que va a pasar, dije, mi voz sonando clara y fuerte. Estáis todos invitados a quedaros para el banquete. La comida está pagada. La banda está aquí, y, sinceramente, me vendría bien una fiesta ahora mismo. Vamos a celebrar el hecho de que he esquivado la bala más grande de mi vida. Algunas personas se rieron con eso, y sentí una oleada de algo que podría haber sido alegría. Pero, Mateo y Elena, vosotros no estáis invitados. De hecho, no quiero volver a veros nunca más. Me habéis mostrado exactamente quiénes sois, y os creo. Me volví de nuevo a la multitud. Quiero agradeceros a todos por estar aquí hoy. No por la boda que no sucedió, sino por ser testigos del momento en que me elegí a mí misma por encima de personas que no me merecían. Por ser testigos del momento en que decidí que mi felicidad no depende de la aprobación o el amor de nadie más. Hice una pausa, mirando todos esos rostros. Algunos lloraban, otros sonreían, algunos todavía estaban en shock, pero todos me miraban con algo que parecía respeto. Y a cualquiera que pueda encontrarse en una situación como la mía algún día, recordad esto. Merecéis algo mejor que alguien que os haga cuestionar vuestro valor. Merecéis algo mejor que alguien que os mienta. Merecéis algo mejor que alguien que prefiera heriros a ser honesto con vosotros. Di un paso atrás del micrófono y luego otro hacia adelante. Ah, y una cosa más dije, mirando directamente a Mateo. El anillo. Me quité el anillo de compromiso del dedo. El anillo para el que había ahorrado durante 8 meses. El anillo que había admirado todos los días durante un año. Lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo. Esto te pertenece, dije, pero no te lo voy a devolver. Me di la vuelta y lancé el anillo con todas mis fuerzas hacia el estanque al borde de la propiedad. Trazó un arco en el aire, capturando la luz del sol por un instante antes de desaparecer en el agua con un pequeño chapoteo. La multitud estalló. Algunos vitorearon, otros jadearon, algunos incluso aplaudieron. Oí a alguien al fondo gritar:
Así se hace, Isabel, y a pesar de todo, sonreí. Mateo dio un paso adelante, su rostro rojo de ira y vergüenza. Isabel. No puedes, simplemente. Puedo, dije simplemente. Y lo he hecho. Miró a su alrededor, a todos los rostros que lo miraban fijamente, a la mezcla de asco y decepción en los ojos de la gente. Su propia familia lo miraba como si no lo reconocieran. Esto es una locura, dijo desesperadamente. Está siendo completamente irracional. Podemos arreglarlo. No, dije con firmeza, no podemos. ¿Y sabes qué? No quiero. Me volví hacia Elena, que ahora lloraba abiertamente. Espero que valiera la pena, dije en voz baja, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Espero que lo que sea que pensabas que estabas consiguiendo valiera la pena perder a la persona que más te quería en este mundo. El rostro de Elena se derrumbó por completo. Isabel, por favor, no lo entiendes. Nunca quise que esto pasara. Te quiero como a una hermana. Las hermanas no se hacen esto, la interrumpí. Las hermanas no te sonríen a la cara mientras destruyen tu vida a tus espaldas. Tomaste tu decisión, Elena. Ahora vive con ella. Me volví de nuevo a la multitud, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en horas. Quizás más ligera de lo que me había sentido en meses. Y ahora dije, mi voz con una nota de genuina felicidad por primera vez en todo el día. ¿Quién quiere fiesta? Lo que sucedió después fue algo que nunca podría haber predicho. La multitud no se dispersó. No se fueron torpemente, avergonzados por el espectáculo que habían presenciado. En cambio, se unieron a mi alrededor de una manera que me dejó sin aliento. Mi prima Clara fue la primera en moverse. Subió al frente, cogió el micrófono y anunció: «Habéis oído a la novia. Esta es oficialmente la mejor fiesta de bala esquivada en la historia de Villaluz». La banda, que había estado de pie torpemente a un lado durante mi discurso, de repente se lanzó a tocar Sobreviviré. La ironía no pasó desapercibida para nadie, y la multitud comenzó a reír y a vitorear. Mateo y Elena intentaron irse en silencio, pero tuvieron que atravesar la multitud para llegar al aparcamiento. El silencio que lo siguió fue ensordecedor. Nadie dijo una palabra, pero el juicio era claro en cada rostro que pasaban. Lastra. García se detuvo frente a mí antes de seguir a su hijo. Sus ojos estaban rojos de llorar y parecía haber envejecido 10 años en la última hora. Isabel, dijo en voz baja, lo siento muchísimo. Pensé que lo había educado mejor. Lo hizo, dije con amabilidad. Esto no es su culpa, Sra. García, es usted una mujer maravillosa y crió a Inés para ser increíble. A veces, la gente simplemente elige ser menos de lo que podría ser. Me abrazó, esta mujer que se suponía que iba a ser mi suegra, y susurró: «Vas a estar bien, cariño. Mejor que bien». Inés se quedó después de que sus padres se fueran. La hermana de Mateo siempre había sido más una amiga para mí que una futura cuñada, y el dolor en sus ojos era casi tan difícil de soportar como todo lo demás. No tenía ni idea, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Isabel, te lo juro, no tenía ni idea de que esto estaba pasando. Lo sé, dije abrazándola con fuerza. Sé que no lo sabías. Estoy tan avergonzada de él, susurró. Ya ni siquiera sé quién es. Sigue siendo tu hermano, dije. Eso no cambia. Pero no tienes que defender lo que hizo. Nunca lo haría, dijo con fiereza. Nunca. Lo que hizo fue imperdonable. A medida que avanzaba la tarde, algo mágico sucedió. Lo que debería haber sido el peor día de mi vida se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. La celebración que se suponía que conmemoraría mi matrimonio se convirtió en una celebración de mi libertad, mi fuerza, mi negativa a aceptar menos de lo que merecía. La gente compartía historias de sus propias experiencias cercanas, sus propios momentos de esquivar balas. Mi tío abuelo contó a todos la vez que casi se casa con una mujer que resultó estar ya casada. Una compañera de trabajo compartió cómo descubrió que su exprometido le estaba robando dinero de su cuenta de ahorros. «Por Isabel», gritó alguien, levantando una copa de cava, «por enseñarnos a todos lo que es la verdadera fortaleza». El brindis fue secundado por toda la multitud. «Por Isabel». Me encontré riendo de verdad por primera vez en horas, rodeada de gente que me quería, gente que me apoyaba, gente que veía mi valor, incluso cuando yo misma luchaba por verlo. La tía abuela Pilar apareció a mi lado mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos rosados y dorados. «¿Cómo lo llevas, niña?», preguntó. «Mejor de lo que esperaba», dije honestamente. Pensé que estaría devastada, pensé que estaría rota. Y en cambio, consideré la pregunta, mirando la fiesta que había estallado espontáneamente a mi alrededor. En cambio, me siento libre. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Ella sintió con conocimiento. «Eso es porque te estabas conformando, cariño.
Estabas aceptando menos de lo que merecías porque pensabas que era lo mejor que podías conseguir. ¿Era tan obvio? Para alguien que lleva 82 años observando a la gente, sí. Me dio una palmadita suave en el brazo. Eres un alma buena, Isabel. Demasiado buena a veces. Ves lo mejor en las personas incluso cuando te están mostrando lo peor. Es una cualidad hermosa, pero también puede ser peligrosa. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté. Vivir, dijo simplemente. Vives tu vida para ti misma, no para las expectativas de los demás. Descubres qué te hace feliz, qué te hace sentir viva, qué te hace sentir orgullosa de ser quien eres. Y nunca más te conformas con menos de lo que mereces. A medida que avanzaba la noche, me encontré pensando en sus palabras. Durante el último año, quizás más, había estado tan centrada en la boda, en la idea de estar casada, en lo que todos esperaban de mí, que había perdido de vista lo que realmente quería. ¿Acaso quería casarme con Mateo? ¿O simplemente quería estar casada? Punto. Me había dejado atrapar tanto por el cuento de hadas que había ignorado la realidad de quién era él en realidad. Mirando hacia atrás, había habido señales, pequeñas cosas que descarté o justifiqué. La forma en que a veces me menospreciaba delante de sus amigos, cómo había empezado a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, cómo se había vuelto distante y distraído en las semanas previas a la boda. Lo atribuía al estrés de la boda, a la presión de planificar un evento tan grande. Me dije a mí misma que era normal, que todas las parejas pasan por baches. Pero quizás no era normal. Quizás era él alejándose porque ya estaba emocionalmente involucrado en otro lugar. Y Elena, Dios, Elena, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi lo que estaba sucediendo justo delante de mí? Pero incluso mientras me hacía estas preguntas me di cuenta de que no quería gastar mi energía en ellas. No quería torturarme con y sí, debería haberlo sabido. Lo hecho estaba. La pregunta ahora era qué venía después. Isabel. Lucas apareció a mi lado, un poco borracho y sonriendo de oreja a oreja. Esta es la mejor celebración de boda de la historia. Y ni siquiera ha habido boda. Me reí, atrayendo a mi hermano pequeño en un abrazo. Estás borracho. Estoy celebrando, protestó. Estoy celebrando que mi hermana es una auténtica jefa que acaba de dar la actuación de su vida. ¿Actuación? ¿Estás de broma? Ese discurso, el lanzamiento del anillo, la forma en que simplemente te adueñaste de la situación. Sacudió la cabeza con admiración. Isabel, nunca he estado más orgulloso de ser tu hermano. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Lucas y yo siempre habíamos estado muy unidos, pero nunca había sido de grandes declaraciones emocionales. Oírle decir que estaba orgulloso de mí, ver la admiración genuina en sus ojos, hizo que algo cálido floreciera en mi pecho. Gracias, Lucas, dije en voz baja. Lo digo en serio, dijo. De repente serio a pesar del alcohol. Lo que hiciste hoy. Eso requirió verdadero coraje, verdadera fuerza. Y quiero que sepas que te cubro las espaldas, pase lo que pase. Todos lo hacemos. Miré a mi alrededor, a la fiesta que seguía en pleno apogeo. Mis padres bailaban un lento, abrazados y mirándome con tanto amor y orgullo que se me hizo un nudo en la garganta. Mis primos y amigos reían y hablaban, creando nuevos recuerdos para reemplazar los que habían sido manchados. Incluso algunos de los amigos de Mateo se habían quedado, dejando claro de qué lado estaban. Esta gente me quería, me apoyaban, veían mi valor incluso cuando yo no podía verlo. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdadera y completamente amada por ser exactamente quien era. 3 meses después, estaba sentada en mi nuevo piso. Un acogedor apartamento de un dormitorio en el centro que había encontrado y alquilado yo sola, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. Isabel, soy Elena. Casi colgué de inmediato. No había hablado con ella desde el día de la boda. No la había visto por el pueblo. No había oído nada sobre lo que estaba haciendo o dónde vivía. ¿Qué quieres, Elena?, pregunté. Mi voz cuidadosamente neutral. Quería disculparme, dijo, su voz pequeña y temblorosa. Sé que es demasiado tarde. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero tenía que intentarlo. Esperé, sin ponérselo fácil. He estado yendo a terapia, continuó, tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué te hice tanto daño, y me di cuenta de que estaba celosa de ti. ¿Celosa de mí? No pude evitar la sorpresa en mi voz. Tenías todo lo que yo quería, dijo. Estabas tan segura de ti misma, tan confiada en tu relación, tan feliz. Y yo sentía que me estaba quedando atrás, que todo el mundo avanzaba excepto yo. Cuando Mateo empezó a prestarme atención,
cuando empezó a confiarme sus dudas. ¿Sus dudas? Las palabras me golpearon como una bofetada. Estaba teniendo dudas sobre la boda, dijo en voz baja. Me dijo que no estaba seguro de estar preparado, que se sentía atrapado, y en lugar de decirle que hablara contigo, en lugar de ser una buena amiga, yo lo animé. Le hice sentir que sus sentimientos eran válidos, que quizás él también se estaba conformando. Cerré los ojos, sintiendo un dolor familiar en el pecho. No por Mateo, a Mateo ya lo había superado, sino por la versión de mí misma que había estado tan ciega a lo que estaba sucediendo. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Porque mereces saber la verdad, toda. Y porque quiero que sepas que lo que pasó no fue porque tú no fueras suficiente. Fue porque yo estaba rota, y él era un cobarde. Me quedé con eso un momento, procesándolo. ¿Seguís juntos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No, dijo rápidamente. No, nosotros. Se vino abajo bastante rápido después de la boda. Resulta que cuando construyes una relación sobre la traición a otra persona, no tiene una base muy sólida. Casi sentí pena por ella. Casi. No llamo para pedir perdón, continuó. Sé que no me lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento y que sé que lo que hice fue imperdonable. Tienes razón, dije simplemente. Lo fue. He oído que te va bien, dijo después de una pausa. He oído que te han ascendido en el colegio, que eres feliz. Lo soy, dije, y me di cuenta de que era completamente cierto. Realmente lo soy. Después de colgar, me senté en mi salón durante mucho tiempo, pensando en la conversación. Hace un año, saber de Elena me habría sumido en un torbellino emocional. Hace 6 meses me habría arruinado el día. Ahora, simplemente se sentía como cerrar una puerta que había quedado ligeramente entornada. Me habían ascendido en el colegio. Ahora era la jefa del departamento de infantil, con mi propia clase y un equipo de maestras a mi cargo. También había empezado a hacer voluntariado en el centro de acogida para mujeres local, ayudando a mujeres que dejaban relaciones abusivas a reconstruir sus vidas. Había empezado a pintar, algo que siempre había querido probar, pero para lo que nunca tuve tiempo cuando estaba planeando una boda. Había viajado a 3 comunidades autónomas diferentes para visitar a amigos con los que había perdido el contacto a lo largo de los años. Había leído más libros en los últimos 3 meses que en los 3 años anteriores. Había aprendido a estar sola sin sentirme sola. Lo más importante, había aprendido a confiar de nuevo en mi propio juicio, a escuchar mis instintos en lugar de descartarlos, a valorar mi propia felicidad en lugar de priorizar constantemente la de los demás. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas. Cena familiar el domingo. Mamá hace tu plato favorito. Sonreí y le contesté. No me lo perdería por nada. Otro mensaje. Este de Clara. Noche de chicas el viernes. En esa nueva vinoteca del centro. Por supuesto. Y luego uno más, de un número que no reconocí. Hola Isabel. Soy Adrián, de la cafetería. Sé que esto es probablemente raro, pero me preguntaba si te gustaría ir a cenar alguna vez. Sin presión si no te interesa. Adrián, el chico guapo que trabajaba en la cafetería que había empezado a frecuentar después de mudarme al centro. Llevábamos semanas hablando, solo conversaciones amistosas mientras me preparaba mi café con leche matutino. Era amable, divertido, y nunca me había hecho sentir que necesitaba ser otra cosa que no fuera exactamente quien era. Miré el mensaje durante un largo momento, sintiendo un aleteo de algo que podría haber sido emoción. Hace un año, habría dicho que no de inmediato. Habría pensado que era demasiado pronto, que no estaba lista, que necesitaba más tiempo para sanar. Pero estaba sanada. No porque hubiera olvidado lo que pasó, sino porque había aprendido de ello. Había aprendido lo que aceptaría y lo que no. Había aprendido a valorarme. Respondí. Me encantaría. ¿Cuándo pensabas? Su respuesta llegó rápidamente. ¿Qué tal el sábado? Hay un pequeño restaurante italiano que llevo tiempo queriendo probar. Perfecto. Es una cita. Al dejar el teléfono, me vi en el espejo al otro lado de la habitación. Parecía diferente a como era hace un año. Más feliz, más segura, más en paz. Parecía alguien que conocía su propio valor. Pensé en las palabras de la tía abuela Pilar de aquel día terrible y maravilloso. Ahora, a vivir. Vives tu vida para ti misma. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Estaba viviendo mi vida para mí misma, tomando decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de en lo que se esperaba de mí. Estaba construyendo una vida que era enteramente mía, llena de personas que me valoraban y respetaban. Y estaba emocionada por el futuro. No por quién podría estar en él, sino por en quién me estaba convirtiendo. La chica que se había parado en la puerta de esa habitación de hotel con su vestido de novia,
Viendo cómo su mundo se desmoronaba, se había ido. En su lugar, había una mujer que sabía que era suficiente por sí misma. Una mujer que nunca más se conformaría con menos de lo que merecía. Una mujer que había aprendido que a veces, lo peor que te pasa resulta ser lo mejor que podría haberte pasado. Sonreí a mi reflejo, levanté una copa imaginaria y susurré. Por Isabel. Por elegirse a sí misma. El centro cívico de Villaluz estaba decorado con globos y serpentinas, lleno del parloteo de niños emocionados y padres orgullosos. Era la celebración de fin de curso del programa de infantil, y yo estaba de pie al frente de la sala viendo a mis alumnos representar la pequeña obra que habíamos estado ensayando durante semanas. Señor Isabel, la pequeña Valentina, de 5 años, tiró de mi vestido. ¿Viste que me acordé de todas mis frases? Lo vi, dije, agachándome a su nivel. Estuviste absolutamente perfecta. Mientras la celebración terminaba y los padres recogían a sus hijos, sentí una familiar sensación de satisfacción. Esto era lo que estaba destinada a hacer. Enseñar a estos niños, verlos crecer y aprender, ser parte de su viaje. Me llenaba de una alegría que no tenía nada que ver con la aprobación de nadie más. Isabel, me giré para ver a mi directora, Lasra Torres, acercándose con una sonrisa. Maravilloso trabajo hoy. Los padres están encantados con el programa. Gracias, dije. Los niños trabajaron muy duro. Quería que supieras, continuó, que ha llamado la delegación provincial. Están buscando a alguien para dirigir la nueva iniciativa de desarrollo de la primera infancia. Significaría un ascenso significativo, la oportunidad de influir en la política educativa a nivel provincial. Te he recomendado. Mi corazón dio un vuelco. Era una oportunidad con la que había soñado, pero que nunca pensé que llegaría tan pronto. Me encantaría saber más al respecto, dije. Concertaré una reunión para la próxima semana. Isabel, realmente has florecido este año. Lo que sea que haya pasado en tu vida personal, parece haber desbloqueado algo en ti profesionalmente. Mientras se alejaba, reflexioné sobre sus palabras. Tenía razón. El último año había sido transformador de maneras que nunca podría haber imaginado. ¿Lista para irnos? Adrián apareció a mi lado, habiendo esperado pacientemente mientras yo terminaba con mis obligaciones laborales. Llevábamos saliendo 8 meses, tomándonos las cosas con calma, construyendo algo real y sólido. No se parecía en nada a Mateo. Donde Mateo había sido llamativo y encantador, Adrián era estable y genuino. Donde Mateo me había hecho sentir que necesitaba ser perfecta, Adrián me hacía sentir que ya era suficiente. Donde Mateo había guardado secretos, Adrián era un libro abierto. ¿Qué tal la obra?, preguntó mientras caminábamos hacia su coche. Un caos perfecto, me reí. El pequeño Tomás olvidó sus frases y simplemente comenzó a inventar su propia historia sobre dinosaurios. Suena típico de niños de 5 años. Condujimos por el centro de Villaluz, pasando por la cafetería donde habíamos hablado de verdad por primera vez, por la librería donde tuvimos nuestra segunda cita, por todos los lugares que se habían convertido en parte de nuestra historia. Tengo algo que contarte, dije mientras entrábamos en el camino de mi casa. Parecía preocupado. ¿Está todo bien? Más que bien, dije sonriendo. Puede que me asciendan, uno grande, a nivel provincial. Su rostro se iluminó. Isabel, eso es increíble. Cuéntamelo todo. Mientras nos sentábamos en mi porche, le conté sobre la oportunidad, sobre lo que significaría para mi carrera, sobre lo emocionada y nerviosa que estaba. Escuchó con el tipo de atención que todavía me sorprendía. Enfoque completo, interés genuino, sin juicios. Vas a ser increíble, dijo cuando terminé. Tienen suerte de tenerte. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Isabel, eres la persona más fuerte y capaz que conozco. Mira todo lo que has logrado este año. Lo pensé. El ascenso en el colegio, el voluntariado en el centro de acogida, las nuevas amistades que había construido, la relación con Adrián que era sana, honesta y real, la paz que había encontrado conmigo misma. Es curioso, dije. Hace un año pensaba que mi vida se había acabado. Pensaba que perder a Mateo y a Elena significaba perderlo todo. Y ahora me doy cuenta de que no perdí nada. Lo gané todo. Me gané a mí misma. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, viendo el sol ponerse sobre el barrio donde había crecido. Mañana llamaría a Lasra Torres y concertaría esa reunión. Mañana daría otro paso hacia el futuro que estaba construyendo para mí. Pero esta noche, me contentaba con sentarme aquí con alguien que me amaba por ser exactamente quien era, en la vida que había creado de las cenizas de mis viejos sueños. Mi teléfono vibró con un mensaje de la tía abuela Pilar, que se había convertido en una corresponsal habitual desde la boda. Vi el artículo sobre tu programa de infantil en el periódico.
Muy orgullosa de ti, querida. Estás floreciendo exactamente como debías. Sonreí y le contesté. Gracias por todo lo que me enseñaste ese día. Su respuesta llegó rápidamente. Tú te enseñaste a ti misma, niña. Yo solo te recordé lo que ya sabías. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, pensé en la chica del vestido de novia que se había parado en la puerta de esa habitación de hotel. Tenía tanto miedo de estar sola, tan convencida de que su valor estaba ligado a ser elegida por otra persona. Ahora sabía la verdad. Ahora sabía que la elección más importante no era ser elegida. Era elegirse a una misma. ¿En qué piensas?, preguntó Adrián en voz baja. En lo diferente que es todo ahora. En lo diferente que soy yo. ¿Diferente cómo?, consideré la pregunta. Solía pensar que la felicidad era algo que te sucedía, algo que tenías que esperar o ganar o encontrar en otra persona. Ahora sé que es algo que creas para ti misma. Me apretó la mano. Me encanta eso de ti. Tu fuerza, tu independencia, la forma en que conoces tu propio valor. Me llevó un tiempo aprenderlo, admití. Las mejores lecciones suelen hacerlo. Más tarde esa noche, después de que Adrián se fuera a casa y yo me estuviera preparando para ir a la cama, me vi en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era segura, pacífica, genuinamente feliz. Se parecía poco a la novia ansiosa que se había despertado en la misma casa exactamente un año antes. Pensé en Mateo y Elena. Me pregunté brevemente cómo les iría, y luego me di cuenta de que realmente no me importaba. Eran parte de mi pasado ahora, un capítulo que había terminado. No tenían poder sobre mi presente o mi futuro. Pensé en las mujeres del centro de acogida donde hacía voluntariado, muchas de las cuales estaban comenzando sus propios viajes hacia la independencia y la autoestima. Pensé en mis alumnos, que aprendían cada día que eran capaces de más de lo que imaginaban. Pensé en todas las personas que todavía esperaban que alguien más validara su valor, que las hiciera sentir completas. Quería decirles lo que había aprendido, que ya estás completa, ya eres suficiente. No necesitas el permiso de nadie más para ser feliz, para tener éxito, para estar orgullosa de quién eres. La mejor venganza no es herir a las personas que te hirieron. La mejor venganza es construir una vida tan hermosa, tan plena, tan auténticamente tuya, que su traición se vuelve irrelevante. La mejor venganza es convertirte tan completamente en ti misma que no puedes imaginar querer ser otra persona. Al apagar las luces y meterme en la cama, no sentí nada más que gratitud. Gratitud por el dolor que me había obligado a crecer. Gratitud por la traición que me había liberado. Gratitud por la fuerza que descubrí en mi momento más oscuro. Y gratitud por la vida que estaba viviendo ahora. Una vida que era enteramente mía, construida bajo mis propios términos, llena de personas que veían mi valor y me lo reflejaban. Me dormí sonriendo, emocionada por el mañana, por la entrevista para el ascenso, por el futuro que estaba creando, una elección a la vez. La chica que había necesitado a alguien más para completarla se había ido. En su lugar, había una mujer que ya estaba completa, ya era suficiente, ya era exactamente quien estaba destinada a ser. Y esa mujer era imparable. 6 meses después, conseguí el ascenso. Un año después, aparecí en una revista nacional de educación por mis programas innovadores. Adrián y yo nos mudamos juntos, pero solo después de largas conversaciones sobre mantener nuestra independencia y apoyar los sueños del otro. Nunca volví a ver a Mateo ni a Elena, aunque oí por ahí que ambos se habían ido del pueblo. Les deseé lo mejor, sinceramente. Su traición había sido el catalizador de lo mejor que me había pasado nunca, aprender a quererme y valorarme a mí misma. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haberme casado ese día. Si alguna vez me pregunto qué habría pasado si hubiera intentado arreglar las cosas con Mateo, la respuesta es simple. No puedo arrepentirme del camino que me llevó a mí misma. La boda que nunca fue resultó ser el comienzo de la vida que siempre estuve destinada a vivir. Y esa vida es más hermosa que cualquier cuento de hadas que pudiera haber imaginado.